hermano y yo no nacimos en el paraíso. Nosotros nacimos en el barro, en eso que quedó después de la tormenta. Mi primer recuerdo no es el de una caricia. No. Mi primer recuerdo fue el del sonido de mi madre llorando por un jardín que yo nunca vería. Ella me miraba, pero veía en mí el recordatorio de su dolor, el recordatorio de su pérdida. Yo fui su primer hijo, ese que rompió su vientre, en un mundo donde el dolor era la nueva ley. Mi padre, Adán, tenía los ojos vacíos. Eran los ojos de un rey que ahora dormía sobre piedras y despertaba con la boca llena de ceniza. En ese hombre aprendí el temor al hambre. Oh, este suelo te odia, Caín, me decía mientras mis manos de niño sangraban tratando de arrancar una raíz. Caín, no esperes nada de la tierra si no le das primero tu vida. Pero luego llegó él, Abel. Y cuando Abel nació, algo cambió en aquella cueva. Él, al ser el segundo hijo, ya no representaba la maldición del pecado. No, él era para mis padres la promesa de una tregua. Mi madre decía que sus ojos tenían el color del cielo que perdieron. Y yo crecí con la espalda doblada, cargando piedras para construir un hogar que siempre se sentía frío. Pero Abel creció corriendo tras las nubes, hablando con los pájaros, como si el mundo no fuera un lugar herido. La envidia, esa sensación de coraje que estruja las entrañas, nació con la primera vez que vi a mi madre sonreírle a él, mientras que a mí solo me daba órdenes. Una tarde, el calor era sofocante en aquella tierra. Era una manta de polvo sobre nuestras nucas. Yo tenía 14 años y Abel 10. Yo estaba de rodillas golpeando la tierra seca con una rama afilada, tratando de hacer un surco en el suelo que parecía odiar la vida. El sudor me escocía los ojos mezclándose con el polvo. Abel estaba sentado en la sombra de un risco, acariciando una cordera recién nacida. No trabajaba. Él solo existía. Y su existencia parecía ser suficiente para que el mundo fuera más amable con él. Entonces, mi madre salió de la choza de pieles. Llevaba un cuenco de agua fresca y un trozo de pan de cebada. Ella pasó a mi lado sin detenerse
ignorando mi espalda encorvada y mis dedos sucios de tierra y de sangre. Se arrodilló junto a Abel y le pasó la mano por el cabello rubio, ese cabello que nunca conocería el lodo. Abel, mi pequeño hijo, le susurró con una ternura que para mí era un idioma extranjero. Abel, tú eres el consuelo de nuestro exilio. Yo me quedé inmóvil con la rama suspendida en el aire, y el hambre que sentí en ese momento se sintió como el eterno vacío de un alma abandonada. Era una sensación oscura, incómoda, algo que rugía dentro de mi pecho, pidiendo ser reconocido. Esa noche, el frío se filtró por las grietas de la cueva. Mi padre Adán avivó una pequeña hoguera. Sus manos, nudosas como raíces viejas, temblaban. Oh, mañana es el tiempo de la luna roja, dijo, y su voz sonó como el crujido de un glaciar. Mañana tendremos que pagar la deuda. Abel levantó la vista de su flauta de hueso. Pero, ¿por qué pagamos, padre? Si la tierra es nuestra, ¿por qué debemos devolverle lo que ella nos da? Mi padre soltó una carcajada amarga que se convirtió en una tos violenta. ¿Pero qué dices, hijo? ¿Nuestra? Nada es nuestro, muchacho. Nosotros caminamos sobre un suelo que nos desprecia, porque fuimos expulsados del jardín de la abundancia. Aquel que nos hizo, el Padre de todo, tiene hambre de obediencia. Él nos dio la vida, sí, pero nosotros le desobedecimos. Y gracias a esa desobediencia, la muerte entró en el mundo. Mi padre se inclinó hacia nosotros y el fuego bailó en sus pupilas dilatadas. El sacrificio que hacemos, hijos míos, es un pago eterno. Le entregamos una parte de nuestra vida para que Él no nos quite el resto. La sangre y el sudor son la moneda de este mundo podrido. Abel, si el humo de tu ofrenda le agrada, quizá nos deje vivir un invierno más. Pero, padre, ¿y si no le agrada? Pregunté yo, sintiendo que mi voz se quebraba. Mi padre me miró fijamente y por un segundo vi en él al hombre que habló una vez con los ángeles y que ahora temía hasta su propia sombra. Caín, si no le agrada, entonces descubrirás que el silencio de Dios es el grito más insoportable que existe, porque en su silencio solo quedas tú y no eres suficiente. Esa noche no dormí. Miré mis manos bajo la luz de la luna. Estaban negras, agrietadas, endurecidas por el trabajo. Pensé en el trigo que había guardado, el fruto de 1000 horas de agonía. Si Dios quería un pago,
Entonces yo le daría mi esfuerzo. Pero en el fondo de mi alma, una idea empezó a germinar como una maleza venenosa. Me preguntaba, ¿qué clase de padre pide sangre a cambio de aire? ¿Qué clase de hermano recibe agua mientras el otro bebe solamente polvo? Pasó el tiempo. Los años no nos hicieron hermanos. Nos hicieron hermanos compartiendo el mismo suelo. Yo me convertí en el esclavo de los ciclos. Aprendí a leer las nubes, pero no por su belleza. No. Aprendí a leerlas por la amenaza de sequía que traían. Mis manos se volvieron de madera y de piedra. Entendí que la tierra era una madre cruel que solo entregaba sus frutos si se le torturaba con el arado. Cada espiga de trigo que yo arrancaba al suelo era una pequeña victoria en una guerra que sabía perdida de antemano. Abel, en cambio, eligió el camino de la sangre y el pasto. Él no luchaba contra la tierra. Sus manos permanecieron suaves, solo endurecidas por el roce de la lana. Y mientras yo maldecía a las piedras, él le cantaba a las ovejas. Recuerdo una mañana de cosecha. Yo traía sobre mis hombros un fardo de cebada que pesaba más que todos mis pecados. Al llegar a la choza, mis rodillas flaquearon y caí sobre el polvo. Mi madre salió al encuentro, pero sus ojos pasaron por encima de mi cuerpo exhausto, como si yo fuera invisible. Sus ojos buscaban el horizonte. ¿Dónde está tu hermano?, preguntó con esa voz que solo guardaba para él. Oh, madre, seguro estará durmiendo bajo algún cedro, respondí escupiendo tierra. Sí, seguro estaba durmiendo, mientras yo desgarraba mis músculos para que tuviéramos pan. Pero en ese momento, Abel apareció en la colina. Traía un cordero herido en los brazos. Se veía como una figura de luz, rodeado por el resplandor del mediodía. Entonces mi madre corrió hacia él. No le importó que la túnica de Abel estuviera manchada, pues para ella esa era una mancha sagrada. Lo ayudó, lo sentó a la sombra y le lavó los pies con el agua que yo mismo había cargado desde el pozo hacía una hora antes. Oh, Abel, tú tienes el corazón de tu padre antes de la caída, le dijo ella, mientras ignoraba mi presencia. Tú no tienes la marca del esfuerzo en tu frente. Mira, Dios te mira y ve en ti lo que alguna vez fuimos. Yo me quedé allí, solo con mi fardo de cebada. Comprendí que para mi madre, yo era el hijo del castigo, el recordatorio viviente
que ahora tenían que trabajar para comer. Abel, sin embargo, era el hijo de la nostalgia. Era el sueño de un paraíso que ellos no supieron cuidar. Unos días antes del sacrificio, encontré a Abel junto al arroyo. Estaba eligiendo al mejor de sus animales. Un cordero blanco sin una sola mancha. Y lo acariciaba con una devoción que me revolvía el estómago. ¿Por qué eliges ese, Abel?, le pregunté acercándome con mi hoz en la mano. Mira, ese animal te daría lana por 5 inviernos. Sería un desperdicio sacrificarlo para alguien que nunca va a responderte. Pero Abel me miró, y su mirada tenía esa profundidad insoportable, como si pudiera ver a través de mí. No, hermano. No es un desperdicio, Caín. Es un reconocimiento. Dios nos dio el aliento y yo le devolveré el aliento. No se trata de lo que perdemos, hermano, sino de lo que agradecemos. ¿Pero qué dices? ¿Agradecer? Solté una carcajada seca, como si fuera el crujido de una rama muerta. Mira, yo agradezco a mis brazos, porque son ellos los que hacen el trabajo. Pero Dios solo pone las espinas. Si Él quiere un pago, entonces le daré mis granos para que lo siembre. Pero no esperes que le sonría mientras lo hago. Yo no soy un niño jugando a los pastores, Abel. Yo mantengo viva a esta familia. Abel suspiró y volvió con su cordero. Bueno, ese es tu problema, hermano. Tú crees que el mundo se sostiene sobre tus hombros y quizá por eso te pesan tanto. Tú no le ofreces a Dios el fruto de la tierra. Tú le ofreces tu orgullo. Ten cuidado, hermano. El orgullo es un humo que no sube. El orgullo es algo que se queda pegado en la garganta. Me alejé de él, sintiendo que la sangre me hervía. Odiaba su sabiduría de niño mimado. Odiaba que él pudiera permitirse ser espiritual, porque yo me encargaba de que no muriera de hambre. Esa noche, mientras afilaba mi hoz bajo la luz de la luna roja, tomé una decisión. Mi sacrificio sería el más grande. Juntaría los mejores frutos, las flores más raras, el lino más fino. Si Dios era un juez, yo lo sobornaría con mi excelencia. Pero si Dios era un padre, yo lo obligaría a mirarme por encima de su favorito. Pero no sabía que estaba preparando mi propia ruina. No sabía que el cielo no busca la perfección de las manos, sino la rendición del alma. Llegó la mañana de la luna roja. El aire pesaba, como si el cielo mismo hubiera bajado unos metros para aplastarnos. El
El altar de piedra que yo había construido con mis propias manos se alzaba en la cima de la colina. Era una obra de ingeniería perfecta, simétrica. Pero el de Abel era apenas un montón de piedras rústicas, amontonadas sin orden, como si no le importara la forma, sino el fondo. Yo había preparado mi ofrenda con una precisión quirúrgica. Elegí las espigas de trigo más altas, los higos que sangraban miel, las granadas más rojas que parecían corazones latiendo. Lo coloqué todo en cestos de mimbre que yo mismo había tejido. Era hermoso. Era impecable. Era suficiente. O por lo menos era lo que yo creía. Abel trajo a su cordero. El animal no luchó. Parecía aceptar su destino con la misma paz exasperante que su dueño. Mi padre Adán se mantenía a una distancia prudencial. Sus ojos antes nublados ahora brillaban con un terror antiguo. Él sabía lo que estaba en juego. Mi madre estaba a su lado, con las manos entrelazadas sobre el pecho. Murmuraba palabras que yo no alcanzaba a oír. Seguramente rezaba por su favorito. «Empieza tú, primogénito», dijo mi padre. Su voz parecía un susurro que el viento se llevaba. Prendí fuego a la leña bajo mis frutos. El fuego era brillante, anaranjado, fuerte. Esperé el aroma dulce del azúcar quemado. Esperé ver la columna de humo ascendiendo hacia las nubes. Una señal de que mi esfuerzo de todo un año por fin había sido aceptado. Pero el humo no subió. Se volvió denso, gris y amargo. En lugar de elevarse, el humo colapsó sobre el altar. Se arrastró por el suelo como una serpiente herida enredándose en mis tobillos, llenándome los pulmones de un hollín que sabía a fracaso. El viento sopló con fuerza, pero el humo de mi sacrificio se negaba a subir. Se había quedado pegado a la tierra, como si la tierra misma lo estuviera reclamando, como si el mismo Dios lo estuviera empujando hacia abajo con la palma de su mano. Entonces Abel sacrificó al cordero. El sonido del cuchillo cortando el cuero del animal fue limpio. La sangre salpicó las piedras grises. Abel cerró los ojos y dijo: «Padre, tuyo es lo que es tuyo». Prendió su hoguera. El humo de la grasa y la lana era negro y espeso al principio, pero en cuanto tocó el aire, se volvió blanco, ligero, y subió recto como una lanza de luz. No hubo viento que lo moviera. El humo de Abel atravesó las nubes perdiéndose en el infinito.
Ese contraste era una bofetada para mí. Mi humo se arrastraba por el lodo, mientras que el suyo besaba el cielo. Yo caí de rodillas frente a mi altar humeante. Sentí que el mundo se encogía. El sudor se me enfrió en la nuca. Y un odio que no conocía, un odio ancestral, un odio negro y puro, empezó a latir detrás de mis ojos. Mi padre se acercó, me puso una mano en el hombro, pero yo lo aparté con un gruñido. ¿Por qué, padre? Le grité al cielo. Grité aunque sabía que no habría respuesta. ¿Por qué mis manos sangran por el trigo y él lo desprecia? ¿Por qué prefiere la sangre de un animal? ¿Por qué prefiere la sangre que le brinda Abel, si no hizo nada más que ver crecer ese cordero? Fue entonces cuando la voz me alcanzó. Esa voz era una vibración que me deshizo los huesos. ¿Por qué te has ensañado, Caín? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Me quedé helado. Mi sombra se alargaba sobre el suelo y parecía algo muy lejano a mí. Caín, si hicieras lo bueno, ¿acaso no serías enaltecido? Continuó la voz. Era fría como el hielo de las cumbres. Caín, pero si no haces lo bueno, el pecado acecha la puerta. Su deseo es para ti, pero tú debes dominarlo. Miré a Abel. Él me miraba con una lástima que me dolió más que cualquier castigo. Me tendió la mano para ayudarme a levantarme. Sus dedos estaban limpios. Su rostro estaba iluminado por el éxito. Hermano, comenzó a decir con esa voz de seda. No es el trigo, hermano. Es el corazón con el que lo cortaste. Le aparté la mano con violencia. Cállate, susurré. Pero mi voz ya no era la mía. Tú no sabes nada del peso de la tierra. En ese momento, la envidia se convirtió en una criatura con hambre propia. Yo ya no quería la bendición de Dios. Solo quería que el humo de Abel dejara de subir. El sol del día siguiente no trajo luz, solo calor. Un calor seco que agrietaba la piel y los pensamientos. Durante toda la noche no pude cerrar los ojos. Escuchaba la respiración tranquila de Abel al otro lado de la cueva. Una respiración rítmica, sin culpa. Una respiración que me taladraba el cráneo, como si cada inhalación suya me robara el aire a mí. Él dormía en la paz de los elegidos, mientras yo permanecía despierto en el infierno de los rechazados. Al amanecer lo vi salir. Se veía radiante, como si el favor de Dios
le hubiera dado una capa de luz invisible. Mi madre lo despidió con un beso en la frente, pero a mí, solo me entregó la hoz de madera y el pedernal, sin decir una sola palabra, como quien le entrega un yugo a una bestia de carga. Me acerqué a él cerca del mediodía. Abel estaba sentado junto al gran roble, el límite donde terminaban mis cultivos y empezaba la tierra salvaje. Me aseguré de que mi rostro no mostrara el monstruo que llevaba dentro. Me obligué a sonreír, una sonrisa que me dolió en los músculos de la cara. Abel, le dije, y mi voz sonó extrañamente suave. Ven conmigo al campo, Abel. He encontrado algo. Mira, es una grieta en la tierra. Una grieta más allá del valle. Creo que es una señal. Quizá allí podremos encontrar lo que perdimos. Abel se levantó y se limpió el polvo de la túnica. Sus ojos brillaron con esa curiosidad infantil que siempre había odiado. De verdad, hermano, un lugar donde la tierra no grita. Sí, mentí y sentí cómo mi alma se desprendía de mi cuerpo. Es un lugar de silencio, hermano. Vamos. Entonces caminamos durante 1 hora y el campamento de mis padres desapareció tras las colinas. Ya no había ovejas, ni humo, ni el aroma de pan de mi madre. Solo estábamos nosotros dos y el zumbido de las cigarras que sonaba como un grito eléctrico. Abel se detuvo en medio de un claro de tierra roja y piedras afiladas. Pero, Caín, aquí no hay nada. Solo veo polvo. Me giré lentamente. Tenía la mano derecha oculta tras la espalda, apretando una piedra de basalto pesada y negra, con un filo que yo mismo había pulido contra el odio durante toda la madrugada. Exacto, Abel. Aquí no hay nada. No están los ojos de Dios. No están los ojos de mi madre. Y no hay humos que suben y bajan. Aquí solo estamos tú y yo. Abel frunció el ceño, pero no tuvo miedo. Su fe lo hacía estúpido. Hermano, estás sufriendo. Lo veo en tu sombra. Caín, deja esa rabia. Dios te ama tanto como a mí. Solo que tú quieres comprar su amor con tu sudor. Lo que no sabes es que Él lo regala. Esa frase final. Él lo regala. Lo regala, hermano. Mi voz salió como un rugido desgarrado. Yo me he roto los huesos mientras tú cantabas. Yo he sangrado sobre los surcos mientras tú jugabas con tus corderos. Si Él lo regala, entonces es un Dios injusto. Y si es un Dios injusto, yo seré su justicia. Abel retrocedió un paso, pero tropezó contra una raíz.
cayó de espaldas sobre la tierra roja. Y por un segundo, nuestras miradas se cruzaron. En la suya no había odio. Había una compasión infinita que me enfureció más que cualquier insulto. Yo no quería su perdón. Lo que yo más quería era su desaparición. Entonces, levanté la piedra con ambas manos y el sol se reflejó en el basalto por un instante. Me cegó. Si él quiere sangre, entonces que beba la tuya. Grité. Descargué la piedra y el primer golpe fue sordo, como un mazo golpeando una sandía. El sonido de hueso rompiéndose fue algo que nunca se me irá de los oídos. Fue un crujido seco, definitivo. El primer sonido de la muerte humana en la historia. Abel soltó un quejido corto, un suspiro de sorpresa más que de dolor. Sus manos intentaron cubrirse la cabeza, pero yo lo volví a golpear. Lo golpeé una vez, 2 veces, 3 veces, y el mundo se volvía más silencioso. Finalmente me detuve. Abel yacía inmóvil. Su sangre, esa sangre que tanto le gustaba a Dios en los altares, empezó a brotar de su cráneo. Dibujó mapas oscuros sobre el polvo. Esa sangre era de un rojo tan brillante que me pareció irreal. Yo me quedé allí de pie, jadeando. El viento se detuvo. Las cigarras se callaron. El universo entero contuvo su aliento. Me miré las manos. Estaban bañadas en el color de la ofrenda de mi hermano. Ahora sí hay silencio, Abel. Le susurré al cadáver. Ahora ya no hay humos que nos separen. Pero el silencio no duró mucho tiempo, porque entonces la tierra, esa que yo tanto había intentado tomar, empezó a temblar. Parecía un sismo. La tierra estaba bebiendo por primera vez la sangre de su amo. Y parecía que no le gustaba el sabor. El silencio que siguió al último golpe no fue la paz que yo esperaba. Fue un vacío denso. Un agujero negro en el centro del mundo. Entonces miré el cuerpo de Abel. Esa cosa en la tierra ya no era mi hermano. Era un fardo de carne y hueso roto que empezaba a enfriarse sobre la tierra que él tanto amaba. Yo intenté taparlo con arena. Cavé con las manos desnudas, con una desesperación animal, y queriendo que el suelo se tragara mi propia obra. Pero la tierra, esa misma tierra que yo había arado con orgullo, ahora me escupía los puñados de polvo. Parecía no querer ocultar el secreto. Parecía tener sed de justicia.
Entonces el cielo se oscureció sin nubes y escuché una voz. Caín, ¿dónde está Abel? ¿Dónde está tu hermano? La voz no tenía ira, tenía algo mucho peor, una decepción infinita. Parecía la voz de un padre que ya sabe la respuesta pero necesita escuchar la mentira. Me puse en pie y me sacudí la sangre de las túnicas, aunque sabía que la mancha ya estaba en mis poros. Me obligué a mirar hacia arriba, con el cuello rígido de soberbia. No lo sé. No sé dónde está mi hermano, respondí, y mi propia voz me sonó extraña, como si le perteneciera a un espectro. ¿Qué acaso yo soy el guardián de mi hermano? Caín, ¿qué has hecho? La vibración aumentó. Hizo que las piedras a mi alrededor saltaran. Caín, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y en ese instante, el suelo bajo mis pies se agrietó. Parecía un terremoto. Una boca que se abría con un hambre voraz. Sentí que la fuerza de mis brazos, esa fuerza de la que tanto presumía, se escurría como agua entre mis dedos. Caín, maldito seas tú de la tierra, sentenció la voz. Cuando labres la tierra, Caín, no te volverá a dar su fuerza. Serás un fugitivo y un errante en el mundo. El pánico me golpeó, pero no el pánico de un pecador, sino el de un hombre que se descubre solo en el universo. Sin la tierra yo no era nada. Sin mi hogar, yo era solo una presa. Señor, ese castigo es más grande de lo que puedo soportar. Grité y caí de rodillas sobre la sangre seca de Abel. Señor, me echas hoy de la tierra y ahora debo esconderme de tu presencia. Seré errante y cualquiera que me encuentre me matará, porque ahora el mundo sabe que la muerte es posible. Yo le enseñé el camino. Hubo un silencio largo. Un viento helado recorrió el claro, agitando el cabello de Abel. No será así, Caín, dijo la voz. Cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Sentí una quemazón insoportable en la frente. No fue un hierro al rojo vivo. Fue un dedo de frío absoluto que grabó algo en mi piel, en mis huesos, en mi alma. Caminé de regreso al campamento, solo para recoger mi aliento. Vi a mi padre Adán sentado a la entrada de la cueva. Él me miró y lo supo al instante. Vio la marca en mi frente y vio el vacío en mis ojos. No dijo nada. Solo emitió un suspiro que sonó como el último aliento de la humanidad. Mi madre salió de la cueva. Buscó con la mirada el horizonte.
Esperaba ver la figura ligera de Abel, que regresaba con sus ovejas. Pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, la vi envejecer 100 años en un segundo. No me despedí. No podía. Me alejé hacia el este, hacia la tierra de Nod, la tierra de los errantes. Y cada paso que daba, sentía que el suelo me rechazaba. Las plantas se marchitaban a mi paso y el agua se volvía amarga cuando mis labios la tocaban.